Bueno, como anunciamos a finales del año pasado, durante todo el 2013, íbamos a avanzar en el proceso de liquidación de las 16 entidades que integran el Fondo Cuenta, que es la entidad creada para liquidar una serie de empresas y entidades públicas que existieron en el distrito de Santa Marta, algunas de las cuales, entre su existencia y el proceso de liquidación, han consumido cerca de 23 años inclusive. Ustedes recordarán que la primera entidad en liquidación, o la primera entidad liquidada fue Corsepa. Esta es la segunda entidad, de manera que estamos cumpliendo con la palabra empeñada, con el compromiso que hicimos de avanzar en este proceso, que significa liberar al distrito de una frente de riesgo jurídico, de, por supuesto, cuidar los recursos públicos, porque una serie de entidades que ya no existen o que precariamente prestaron servicios, algunas de ellas por escaso periodo de tiempo, otras, bueno, por un prolongado número de años, integran una masa de reclamaciones, de demandas y por supuesto, decíamos, de frentes de riesgo jurídico para el distrito que impiden el cuidado adecuado de los recursos públicos, abren la oportunidad para que haya detrimentos patrimoniales que obviamente limitan el cumplimiento de los propósitos misionales del distrito y de nuestro gobierno, que son promover el bienestar colectivo, trabajar en iniciativas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Esta entidad que hoy liquidamos es el denominado Fondo Común de Pasivos del Distrito de Santa Marta, que existió por un periodo de 4 años y que demoró su liquidación 8 años. 12 años, entonces, estábamos trajinando con esta entidad. El periodo legal para las liquidaciones de estas entidades son 2 años prorrogables a 2 años más. Sin embargo, todos los plazos en esta también se vencieron. Esta entidad no presenta reclamaciones laborales y en los estados financieros tenemos como pasivos 0, como activos 0. Y alguien podría decir, entonces, si es así, ¿para qué se liquida? ¿Cierto? ¿O para qué gastamos tiempo en hacerlo? Por lo que hemos dicho, porque son frentes de riesgo jurídico, son frentes de detrimento patrimonial, porque en cualquier momento pueden aparecer reclamaciones, máxime cuando los archivos, que son los que soportan y garantizan a la entidad territorial su defensa, pues siempre están en riesgo de deterioro o pérdida. Por eso un tema importante ha sido la digitalización de los mismos, para que se conserve de forma adecuada este material y cada una de las distintas entidades. Se ha invitado por parte de la gerencia de Fondo Cuenta. Nosotros estamos muy satisfechos de que ese acompañamiento se esté dando por parte de los organismos de control, por parte de la Procuraduría y particularmente por parte de la Contraloría Distrital, que ha manifestado su disposición de acompañar precisamente en la preocupación que todos tenemos de cuidar los recursos públicos. Estamos hablando de una serie de reclamaciones
próximas a los 31.000 millones de pesos, ¿cierto? Y obviamente que se pone en riesgo ahí no solo recursos del Estado, recursos del distrito, que son recursos de los contribuyentes, de los ciudadanos, sino también algunos bienes que tiene el distrito y que tradicionalmente esos bienes se han deteriorado, se han disipado, han desaparecido en todos estos procesos de reclamaciones o en una poco cuidadosa defensa de esos patrimonios o activos con los que cuenta el distrito. Ya hemos mencionado algunos de ellos. Cuidar el Teatro Santa Marta o la antigua terminal de transporte, así sucesivamente como esos otros más, para nosotros es importante, porque esos activos son los que van a permitir no solamente cubrir parte de las obligaciones que se tienen, sino además devolvérselos a la ciudad para su disfrute, para el bienestar colectivo. Bueno, hemos entonces, ya decíamos, procedido hoy a la suscripción del acta de liquidación del Fondo Común, que tiene además una característica que es la gran paradoja, y es que es el fondo creado para liquidar otras entidades. Esta no fue una entidad que prestó servicios a la ciudad en cumplimiento de una función misional. No, fue una entidad que se creó para administrar los procesos liquidatorios y concluir la liquidación de esas entidades que en algún momento el distrito tomó la decisión, empresa, ¿cierto?, del distrito que tomó la decisión de liquidar. De manera que hoy estamos liquidando por el fondo cuenta distrital, el fondo que fue creado para liquidar las empresas que nunca fueron liquidadas. Esa es una de las grandes paradojas a la que estamos asistiendo el día de hoy. Pero bueno, pudimos hacerlo también, estamos muy satisfechos con eso y es una noticia positiva para esta ciudad. Y ya decíamos que tenemos un compromiso cada 23 días aquí con el doctor Agudelo, el gerente, que con su equipo se han empeñado juiciosamente a trabajar en este objetivo de lograr que Santa Marta pueda tener tranquilidad en este frente, ¿sí? Y es liquidando estas entidades que por años permanecieron en el espacio y en el tiempo sin solución de continuidad. Ahora tenemos un nuevo desafío. Vamos a abordar la liquidación de otra tercera entidad, que es Vía Alterna. Vía Alterna. Sí. Entonces, esa es otra entidad que tenemos que liquidar. Alcalde, disculpe, ¿solo podemos tratar este tema del cierre liquidatorio del fondo o podemos tratar otros temas? No, estamos hablando de la liquidación de entidades. Ese es el tema que hoy nos concita, nos convoca. Y bueno, aquí, por nuestra parte, simplemente registrar como un hecho positivo, confirmar lo que ya habíamos anunciado, expresarle a los ciudadanos amarios precisamente lo importante que es hacerlo, en tanto que vamos disminuyendo los riesgos jurídicos y además cumpliendo con lo que tenemos que cumplir, reconociendo el trabajo de la gerencia del fondo y su equipo, y por supuesto agradeciendo el acompañamiento del señor Contralor y las entidades. En términos económicos, ¿qué representa la liquidación del Fondo Común de Pasivos para el distrito? En términos económicos, esto se traduce en lo siguiente. Este es un fondo que existió, tuvo una nómina, tuvo unos gastos anuales. Esos gastos anuales, de hace ya muchos años, representaban 200 millones por año. Existió 4 años, pero obviamente ustedes saben que esos pasivos se vuelven riesgo jurídico años después. Lleva 8 años en liquidación. Finalmente, en todo el proceso de estudio de la documentación, se concluye que llegamos a 0 en términos de pasivos contra activos. Pero lo importante aquí es que, como hemos mencionado, son 16 entidades, algunas no tienen pasivos, tampoco tienen activos, pero no liquidarlas representa obviamente un alto nivel de riesgo jurídico, ¿sí? Y
La tercera entidad con la que vamos ya son entidades que tienen reclamaciones, que tienen pasivos, ¿sí? Entonces el grado de complejidad obviamente va siendo mayor, ¿sí? Pero teníamos que evacuar estas primeras porque obviamente era la responsabilidad legal. Lo de costo-beneficio. Bueno, eso lo anunciaremos el día de la liquidación, pero simplemente aquí estaremos nuevamente convocados en 23 días, de forma tal que si ustedes lo tienen a bien, lo anotan en su calendario para que allí otra vez en 23 días hablemos de esa tercera entidad y así sucesivamente. Obviamente el grado de complejidad va siendo cada vez mayor y ya ustedes han visto que inclusive en días pasados valoramos la posición de los organismos de control en este particular. Algunas personas encuentran reclamaciones contra Fondocuentos, vinculan al distrito, a la alcaldía o a su representante legal, no debiendo hacerlo, entre otras cosas. Este fondo tiene personalidad jurídica, tiene patrimonio propio, sin embargo lo hace y han determinado, inclusive combinándonos a pagar lo que es impagable porque no es cierto y exigible o porque ya se canceló la obligación en el pasado, ¿cierto? Mediante vía de tutela, accionando las responsabilidades de acciones de desacato con 5 días, 10 días de arresto, etcétera, etcétera, obviamente poniendo en riesgo la seguridad jurídica de los funcionarios que estamos en esta tarea, pretendiendo quebrar nuestra voluntad, que finalmente de lo que se trata es de solo reconocer lo que en derecho corresponda reconocer, pero defender de forma rigurosa, estricta, con apego a la Constitución y a la ley, esos recursos públicos, porque pagarlos a personas que eventualmente de forma equivocada otorgan el poder o de repente con esa mala intención de estafar el erario público, entonces adelantan estas acciones, atropellando por supuesto al distrito, que es atropellar a los intereses colectivos. De pronto pega. Bueno, pero hemos estado no solamente haciendo la defensa jurídica en esto, por eso decía que ponderamos la labor también de los organismos de control. Ya el señor Contralor seguramente comentará sobre el particular. Hemos nosotros mismos colocado en conocimiento del Consejo Seccional de la Judicatura, del Consejo Nacional de la Judicatura, aún de la Fiscalía, ¿sí? General de la Nación, porque lo que no vamos a permitir es que se cobre o se pretenda combinar al distrito a pagar lo impagable, lo que es ilegal, y que nos quieran obligar inclusive por unas decisiones que atropellan el derecho y que entre otras al pagarlo nos colocan en otro riesgo jurídico por siendo nosotros conscientes que estamos en un acto de ilegalidad, entonces nos conducen a un prevaricato, ¿sí? Y por supuesto nosotros aquí no podemos exponer ni nuestra propia integridad jurídica, ni poner en riesgo la estabilidad del distrito, ni actuar irresponsablemente contra el patrimonio colectivo, que es el que nosotros estamos obligados a cuidar. ¿En este momento Fondocuentas no existe o sigue un proceso? Señor, ¿A partir de este momento Fondocuentas no existe o hay que seguir un proceso? el que no existe, a ver, estamos hablando del fondo de pasivo, fondo común del pasivo. Fondocuenta es la entidad que actualmente está liquidando todas las entidades de liquidación, pero es que hubo otra entidad. Cabe decir que hoy Fondocuenta ha liquidado un hermano de él, ¿sí? ¿Del hermano mayor? Sí, el hermano mayor, ya tal vez de hermano pasó a abuelo. Sinvergüenza. ¿Cuántas entidades hay en fila para ser liquidadas? Bueno, son 16, hemos liquidado 2. Dentro de esta que liquida hoy, ¿cuáles son las entidades que están liquidadas? Ya liquidadas están Corsepa y Fondo Común. Avanzamos a la tercera, que es Vía Alterna. Cedo la palabra al doctor Agudelo y al doctor Escobar. Bueno, doctor, entonces, dígame cuál es la finalidad
Durito, muy. Bueno, el Fondo Común de Pasivos es, tal cual como lo explicó el señor alcalde de Santa Marta, es la entidad que hoy estamos cerrando. Es la entidad que por muchos años permaneció generando un impacto negativo al ente territorial y no solamente a este conjunto de entidades de liquidación, sino al erario público central. Hoy, gracias a Dios y gracias a la labor del equipo de trabajo, el acompañamiento de los entes en control, pero la decisión, que es lo más importante, la decisión de la administración central, entregamos a la ciudadanía y a la nación la segunda entidad cerrada del proceso liquidatorio. Dígame qué informe nos puede presentar sobre la manera como se llevó a cabo este proceso liquidatorio. Bueno, manifestar mi profunda complacencia y más allá de acompañar un proceso, lo que hoy hacemos es un control fiscal oportuno, de tal manera que en el diseño de la articulación que hicimos para este procedimiento, tuvimos en cuenta para que cada 23 días que se hace la liquidación de una entidad, también la Contraloría Distrital de Santa Marta, cada 23 días estaría ya en condiciones de aperturar un proceso de responsabilidad fiscal frente a los presuntos daños patrimoniales que se hubiesen generado en cada una de estas entidades. De tal manera que siento una honda satisfacción de estar frente a, como lo ha dicho el gerente y el alcalde, en la liquidación de una de las entidades que han generado un impacto negativo en nuestra comunidad samaria y que colocan en riesgo jurídico y en presuntos daños patrimoniales en razón de que fueron creadas pero jamás cumplieron el objetivo visional. Es lo que en la Contraloría General de la República y manifestado a través de la oficina jurídica se ha llamado el daño no evidente, o sea, el daño de lo que se llaman los elefantes blancos, aquellas contrataciones cuyo fin no se cumple, el fin social, entonces se genera un daño al patrimonio del Estado en cuanto que no se cumple la finalidad para la cual fue contratada o creada, como en este caso se da. Llama la atención también y surgen diversos interrogantes frente a cómo esos gastos que se generaban en cada una de estas entidades, al no cumplirse el objeto mencional, por el concepto del daño no evidente, podríamos estar ante un daño patrimonial que por supuesto se va a evidenciar en un informe, en un pronunciamiento oficial de la Contraloría Distrital después de haber evaluado toda la información y todo el recaudo probatorio que se obtenga de este proceso. Llama la atención también cómo, y lo planteamos como un interrogante en la mesa de trabajo, cómo el procedimiento con el cual se crea el fondo común de pasivos del distrito de Santa Marta y cómo se crea el procedimiento para crear el fondo común, el fondo cuentas. El fondo cuentas, ese procedimiento de creación, a nuestra manera de ver a primera vista, iría en contravía con el espíritu de la ley. Las entidades de liquidación tienen una protección específica que le ha querido dar la ley, un blindaje para garantizar el desarrollo de la liquidación, y ese blindaje se pierde en el momento en que se crea el fondo cuentas como una entidad pública, pero que no está en liquidación. Por lo tanto, a través de esa creación se va en contravía con el espíritu de la norma, que lo que busca es blindarlo, y con la creación del fondo cuenta lo que se hace es dejarla en un estado de vulnerabilidad. De tal manera que todo este análisis jurídico que hay que hacer, por supuesto, en cada una de estas entidades, nos surgen unos graves interrogantes en estas situaciones que, por supuesto, estaremos nosotros dilucidando a través de cada uno de los pronunciamientos que se va a hacer. Yo creo que estamos haciendo historia. Estamos en este momento, en un momento histórico en el distrito de Santa Marta, que a través de tantos años, empresas que tienen hasta 23 años de estar en estado de liquidación, sobrepasándose
como lo dijo el alcalde, los límites legales permitidos para ello y por supuesto generando un detrimento al patrimonio del Estado. De tal manera que hoy es un momento histórico que tenemos que resaltar porque va en pos del mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía de Samaná. Bueno, pero si se está haciendo historia también hay que hacer señalamientos, señor Contralor, que es responsabilidad de la Contraloría de poder en las autoridades competentes a los que han malversado los recursos del distrito de Santa Marta. Es puro fantasma, no hay nadie, no hay nombres. ¿Cuáles son los nombres de esas personas que participaron en ese desangre del distrito durante tantos años? Hay que hacer señalamientos también. Sí, claro, por supuesto que se haga. Nosotros hoy estamos en el proceso de liquidación, estamos reseccionando la primera entidad liquidada. Con este procedimiento lo que hacemos es reseccionar todas las pruebas necesarias para nosotros aperturar el proceso de responsabilidad fiscal y determinar quiénes son los presuntos responsables dentro del proceso de responsabilidad fiscal. De manera que estamos trabajando articuladamente, recibimos la entidad liquidada y como consecuencia de esa liquidación nosotros aperturamos el proceso de responsabilidad fiscal, señalamos los presuntos responsables y por supuesto se respetará el debido proceso, el derecho a la defensa de todas aquellas personas, administradores antiguos que han pasado por el distrito de Santa Marta y que serán señalados como presuntos responsables para al final pronunciarse en un fallo definitivo a través de la Contraloría. Para saber quiénes son los ilustres sanarios que pasaron por ahí. ¿Se sabe más o menos, por lo menos, a grosso modo, cuánto es el detrimento patrimonial? Inicialmente, en lo que habíamos visto en el fondo común de pasivos del distrito, se hizo una presunción inicial de más de 2.400 millones de pesos, pero eso tendría que determinarse a través ya del informe técnico que se desarrolla a través de la evaluación de la documentación.